Ingeniería al Día. Ingenio e innovación al servicio del bien común. Y seguimos conversando con el ingeniero Osvaldo Ochoa, ingeniero químico ambientalista, especialista en manejo y disposición de desechos sólidos y contaminación atmosférica, además profesor jubilado del Departamento de Ingeniería Química de la UDO, nuestra casa más alta. Y seguimos conversando acerca de ese ciclo de la basura que venimos así pasito a pasito. Iniciamos con el almacenamiento, luego conversamos ampliamente de la recolección y creo que hoy estamos parados en esto de la transferencia. Pero yo le dejaba la pregunta, ¿es una estación de transferencia? ¿Es una planta de transferencia? ¿Cómo es la transferencia, este paso en el ciclo hasta llegar al reciclaje? Bienvenido. Gracias. Bueno, la estación de transferencia es, mejor dicho, la planta de transferencia es donde se hace algún proceso. O sea, está incluido un proceso de selección o de manejo de los desechos. La estación de transferencia es simplemente un transbordo Y de los desechos desde un equipo más pequeño a uno de mayor capacidad entonces, para que vaya al relleno sanitario o a otro destino ¿y que qué se debe tenga pautado en existir, principio. planta o estación? Bueno, depende Ujú. del sistema. Por Ok, ejemplo, del diseño. hay ciudades que tienen muchas estaciones de transferencia por el tipo de topografía. Ok. ¿Ok? Entonces, cuando la topografía es muy quebrada, hay muchas residencias o zonas que tienen diferente cota, entonces allí se hacen estaciones de transferencia. O sea, se utiliza mucho la estación de transferencia. Generalmente, de la estación de transferencia, en vez de ir a una planta a un relleno sanitario o a una disposición final, van a una planta de transferencia en ciudades grandes. Sobre todo en Europa se estila mucho eso, precisamente por las topografías de la mayoría de las ciudades grandes, ¿no? O sea, van a un procesamiento antes de llegar a la disposición final, pero después de haber pasado por la estación. ¿Cuál es la función entonces de la Fíjense, estación de transferencia? ¿Por qué debe existir esto en el ciclo? tanto la estación de transferencia como la planta de transferencia Ujú. se utilizan desde el punto de vista económico, para utilizar mejor los equipos. Eso hace que yo pueda hacer una recolección con un menor número de equipos pequeños y que los equipos no se deterioren ¿Qué en el viaje equipos? hacia el relleno. ¿Qué equipos? Los equipos de recolección, los camiones Los pequeños, camiones. los camiones que recolectan los desechos directamente del generador, Ujú. ellos generalmente son camiones que tienen un tipo de equipo que es muy pesado, entonces no es apto para rodar distancias muy largas. Entonces, los camiones que salen de las estaciones o de las plantas de transferencia, pues son camiones que están acondicionados para largos trayectos, para viajes, mejor dicho, ¿no? Ya ahí es un transporte que va bien sea hacia una planta de recuperación o de reciclaje o a una disposición final, Debí generalmente relleno preguntarle sanitario. en la etapa de recolección sobre ese equipo, que es ese camión tradicional, camión de la basura, no sé cuál es el nombre técnico, el popular se le dice la gata, que es ese que aprieta la basura, pero también he visto en las ciudades camiones volteo. ¿Cuál es la recomendación de esto? Y entonces entiendo que esa gata debe ser bastante costosa y es al que se refiere que hay que cuidar. Exactamente, como se conoce en nuestra zona la gata, en otras partes se conoce como empacadores. Ujú. Son camiones que tienen un sistema de compactación y Exacto. ese sistema de compactación es un sistema muy delicado. Y, por ejemplo, en nuestras zonas, los desechos, como son muy orgánicos, Ujú. entonces eso de alguna forma genera problemas entre a los equipos. Igualmente, a esos equipos muchas veces se utilizan para recoger escombros, cosa que no se debe hacer, Tampoco. porque obviamente daña el sistema de compactación y al dañar el sistema de compactación, pues vamos a tener un camión menos, Mm. porque ese camión sin compactación pues no sirve. El camión volteo obviamente es un camión para una carga más pesada y de menos volumen.
Ujú. La basura es muy voluminosa y pesa poco. Entonces, no es muy efectivo para la recolección. Además, necesita más personal. Necesita tener por lo menos un obrero en la parte de la tolva en condiciones no Sanitario. muy Ujú. sanitarias, y por supuesto eso genera muchos inconvenientes. Mm. ¿Ok? Y además de la altura de ese volteo para vaciar Sí, eh, entonces, los... si hablamos y volvemos al tema de la estación de transferencia, entonces entiendo que si hay, vamos a hacer un ejemplo, no sé cuántos kilómetros puedan haber desde Guanta está más lejos de Cerro de Piedra, Puerto La Cruz está un poquito más cerca, Lechería está un poquito más cerca, Barcelona está más lejos en cuanto a los recorridos, además que es un municipio bastante amplio, que son estos 4 municipios que utilizan Cerro de Piedra. Si se busca una estación de transferencia en un sitio, llegan allí y cómo se van a Cerro de Piedra. ¿Es que van a utilizar otro equipo para hacerlo llegar a Cerro de Piedra? Exactamente, un equipo de mayor capacidad. Generalmente una gata, como se conoce en la zona, tiene una capacidad de algunos, no más de 10 toneladas por Ujú, viaje. ujú. O sea, máximo de 10 toneladas por viaje. Bueno, va a depender del tamaño, pero los equipos que se utilizan en la zona tienen ese rango de 10 toneladas. Se puede pasar a un camión que puede llegar desde 20, 25, 30 toneladas por viaje. Ya, ok. ¿Ok? Entonces, Y eso la hace que... gata vacía ahí y se devuelve a su ruta más rápido. Exactamente. Entonces, se puede programar mayor área de cobertura con un mismo equipo. Ok, ok. Obviamente, eso hace que el equipo sea más eficiente en lo que sabe hacer mejor, Ya, y los de la que es la estación de transferencia recolección. de más de 25 toneladas van y vienen de Cerro de Piedra. Eso sería Exactamente, el ejemplo particular. Bueno, exactamente. bueno, y entonces, claro, los cauchos duran más, o sea, el equipo como tal, no solamente la parte de la compactación, duran más. Entonces, claro, me quedó muy claro. ¿Cuál será la siguiente etapa? Bueno, la siguiente etapa viene siendo el tratamiento, que es Ujú. donde ya vamos a, Claro que, si tenemos un reciclaje, vamos a llevar desechos a un tratamiento para efectivamente incorporarlo ok. a la productividad. Ya, bueno, ¿Ok? Jessica, vamos a hablar de ese tratamiento en una próxima oportunidad, porque ya se nos agotó el tiempo, pero muchísimas gracias. Ya nos va quedando claro, no existe una estación de transferencia y sería muy práctica en el estado de Anzoátegui y en los sitios donde hay conurbación, ¿cierto? Por supuesto, eso Exacto, sería maravilloso maravilloso. para todo el Así es, servicio, nos ideal. beneficiaríamos todos. Exacto. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero químico, ambientalista, especialista en manejo y disposición de desechos sólidos y contaminación atmosférica, Osvaldo Ochoa. Vamos a seguir en este ciclo porque queremos llegar al reciclaje para que usted entonces tenga la saga completa y pueda entonces descargarlo y aprender cómo es tanto el ciudadano como los entes públicos, porque vamos a ir revisando la responsabilidad en cada una de las etapas. Eso nos quedó pendiente en esta y lo conversaremos en una próxima oportunidad.